Sí, es decir, déjame que tengo que hacer clic acá arriba para que te funcione. Ah, súper. Ahí está. Ya, perfecto. Ahí nos pueden confirmar en la casa que se ve bien y se escucha. Todo bien y se escucha perfecto. Súper, muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a otro seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos el placer y el honor de contar con un exalumno nuestro, con Mauricio Varas, quien es profesor asistente de la, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Mauricio es ingeniero civil industrial con diploma en Ingeniería y Transporte y doctor en Ciencias de la Ingeniería de nuestra casa de estudio. En la actualidad se trabaja como profesor asistente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Desarrollo, donde enseña e investiga en las áreas de investigación de operaciones, analítica de datos aplicada y gestión de las cadenas de abastecimiento. En docencia realiza los cursos de gestión de operaciones y taller de ingeniería industrial y también ha obtenido premios como profesor de la excelencia, mejor profesor desde los años 2019 a 2022. Ha presentado en muchos congresos y tiene más de 25 artículos científicos publicados y también trabaja con Fondesit y con Corfo Innova y tiene una amplia investigación tanto con fondos el gobierno como DirecTV, AgroSuper y Nestlé. Y un área que compartimos acá ambos es el tema del vino. Y después, eso es lo que venimos a ver hoy día, y él nos va a presentar su, ¿cómo se llama? Trabajo de investigación, Coalition Structure and Profit Allocation Problems Under Uncertainty, un trabajo hecho junto a Franco Basso, Paul Boscia, Juan Pablo Contreras, Mario Guajardo y Raúl Pessoa. Muchas gracias. Mauricio, adelante. Súper. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias a ustedes, chicos, por asistir y gracias a los que nos están mirando también de manera remota. Como decía Alejandro, nos une efectivamente el vino, nuestra pasión por el vino, investigación operativa aplicada al vino y muchas cosas más también. Me gusta siempre trabajar contigo y ir a verte, Alejandro. Así que muchas gracias por la invitación. Y lo que les voy a presentar hoy día ya, tiene que ver con un trabajo ya, o resume cierto esfuerzo asociado a una línea que tiene que ver con cómo formar coaliciones. ¿Ya? Y no solo cómo formarlas, sino también cómo hacer de ellas que sean estables. ¿Ya? Eso implica buscar maneras de que los beneficios de estas coaliciones que se están formando se repartan de alguna manera justa. ¿Ya? Entonces, déjenme tratar de comenzar esta presentación motivando ¿ya? El problema. Después, déjenme hacer énfasis en lo que tuvimos que mirar ¿ya? Para mostrar quizás los atributos diferenciadores que tenía esta propuesta de investigación. ¿Ya? Después, qué es lo que desarrollamos propiamente tal o el core de este artículo. Después, cómo encontramos algunos resultados, o desarrollamos algunos resultados teóricos y algunos experimentos prácticos. Y por último, como el takeaway de la presentación. ¿Ya? Voy a hacer, como son estudiantes de magíster y doctorado, voy a intentar hacer énfasis también en algunas dimensiones que están acá, sobre todo que quizás puedan servirle a la hora de escribir los papers, ¿no? Y que ha sido lo que me ha tocado lidiar y el proceso de referato quizás puede ser una buena instancia de aprendizaje, socializar con ustedes lo que nos pasa ya cuando estamos escribiendo estas cosas y queremos hacer cierto énfasis en algunas secciones. Si ustedes se fijan, estas secciones que están acá son las mismas de un artículo, ¿ya? Y por lo tanto tienen un propósito. ¿Ya? O sea, queremos motivar el problema de cierta manera, mostrar la brecha, mostrar lo que hacemos, ¿ya? Y después, por último, ver cuáles son las limitaciones del problema, qué sé yo, y cuáles son las alternativas de investigación. Entonces, déjenme partir motivando el problema, ¿ya? O lo que se trata esta presentación, hablando de dos conceptos que son importantes, ¿ya? Y que tienen harto. El primero tiene que ver con estructuras coalicionales, es decir, dado un conjunto de entidades, bueno, de qué manera esas entidades se pueden agrupar. ¿Ya? Y ahí hay trabajos que son pioneros en esa área. ¿Ya? Y la segunda, el segundo concepto ¿ya? Que es importante, aparte de la estructura coalicional, tiene que ver con las funciones características.
¿ya? En particular, estas estructuras se basan en encontrar particiones de jugadores, qué sé yo, de forma tal que los beneficios, ¿ya?, de esa colaboración o asociados a esa partición, ¿ya?, sean justos en alguna medida, ¿ya? Y esos beneficios, costos, medidas de desempeño están acá, lo que se conoce como las funciones características. Y toda la literatura da vuelta un poco en esto, ¿ya?, en encontrar coaliciones y encontrar maneras de encontrar los beneficios de esas coaliciones, ¿ya?, ¿ya? Entonces, hace no mucho, ¿ya?, aparecieron las primeras formulaciones como problemas de optimización asociados, ¿ya? Y aquí Mario, que es uno de los coautores de este paper, con su advisor del doctorado, ya lo que hacen es desarrollar formulaciones de optimización, ¿ya?, asociado a la generación de estructuras coalicionales y de la asignación de la colaboración, ¿ya? O sea, de cierta manera formaliza estos conceptos que ya estaban, pero como un modelo de optimización, ¿ya? Ahí me fui, perdón, me equivoqué, en el otro. Entonces, ¿ya?, es un trabajo súper interesante, es un trabajo en el que se discuten varios conceptos que son relevantes en el contexto de estos cooperative games, ¿ya? Y en particular aparecen dos, ¿ya?, que tiene que ver con el core, ¿ya?, que es una manera de asignar beneficios de forma tal que no existan incentivos a salirse de estas colaboraciones, y la estabilidad, que también habla un poquitito de no salirse ya de estos acuerdos que uno toma, ¿ya? Entonces, a partir de ese trabajo, ¿ya?, hay mucha aplicación de los modelos de Mario, ¿ya?, para modelar, ¿ya?, lo que se conoce como la logística horizontal, ¿ya? Y este es un contexto, es como aterrizar un poco el concepto. ¿Y de qué se trata la logística horizontal, la logística colaborativa? Es mirar las cadenas de abastecimiento. Es ver que en cada eslabón de esa cadena pueden haber muchos actores que pueden interactuar entre sí, que pueden interactuar para generar valor. Por ejemplo, en la última etapa de la distribución, aparece la última milla. Y ahí uno puede decir, bueno, si hay distintos actores que reparten productos, ¿ya?, perfectamente ellos podrían tomar decisiones en conjunto y bajar sus costos, ¿ya? Está bien cercano a la colusión, ¿ya?, pero en la medida que no afecten los precios, ¿ya?, y que no haya un detrimento, ¿cierto?, en el consumidor final, no puede pensar que esto está bien, ¿ya? Entonces, ahí hay algunos esfuerzos que me ha tocado desarrollar, ¿cierto?, con equipos de investigación, con amigos, que tienen que ver de nuevo con la aplicación de estos modelos matemáticos en sectores y en particular en la industria del vino. Y hay unos que están dando vuelta ahí, en los cuales analizamos cómo distintas piñas, por ejemplo, pueden tomar decisiones en conjunto en cierta etapa de la cadena de abastecimiento y bajar sus costos, ¿no? Entonces, algo que es interesante en este contexto es que la formulación de Mario, en particular, recoge un vector característico. La pregunta en la práctica es cómo construimos ese vector característico. Y uno lo que hace habitualmente es que modela el problema colaborativo, lo resuelve, y a partir de eso uno puede generar entonces cuáles son los beneficios de colaborar con determinado actor, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de un artículo que nos publicaron este año, y que resume un esfuerzo de un año y medio para atrás, ¿ya? O sea, o mucho más, ¿ya? Entonces, lo que hicimos acá en este paper fue aplicar estos conceptos, estos modelos de Mario, agregamos un par de cosas más, pero lo que queríamos era, bueno, en el transporte de la uva pisquera, ellos son cooperativas y por lo tanto son muchos actores, ¿ya? La pregunta es, bueno, ¿cómo ellos pueden tomar decisiones en conjunto para bajar los costos de transporte? ¿Ya? ¿Qué dificultades asociadas hay? ¿Cómo modelar esos problemas? ¿Cómo tomar en consideración que a veces es difícil que colaboren muchas personas, ¿ya? En la práctica uno ve que las colaboraciones tienden a ser más chiquititas y por lo tanto uno tiene que tomar eso en consideración a la hora de modelar, ¿ya? Pero de nuevo, quiero formar coaliciones, quiero determinar maneras de repartir los beneficios de la colaboración dentro de los jugadores de esas coaliciones, ¿ya? Y quiero hacerlo de alguna manera justa, ¿ya? Y para encontrar esos beneficios, primero resuelvo un problema colaborativo, eso me da el vector característico y eso alimenta estos modelos de más. Eso es un poco el ejemplo que tengo, ¿no? Ahora, lo que uno observa en la literatura es que la gran mayoría
¿ya? De los papers en los cuales se implementan modelos de optimización para encontrar estructuras, encontrar asignaciones y modelar problemas colaborativos, están muy pocos, considera la incertidumbre. ¿Ya? Y eso contrasta un poco con la realidad. Uno dice, mira, en las operaciones logísticas hay mucha incertidumbre. ¿Ya? De hecho, uno puede categorizar esa incertidumbre como sistémica y en particular asociada a los rendimientos, tiempos de procesamiento, o sea que depende del proceso que estoy mirando, y otras que son de entorno. Y uno dice, bueno, a veces la demanda exógena está sujeta a incertidumbre, el cambios de última hora, el abastecimiento puede estar también sujeto a incertidumbre, no me llegan los productos que quiero, etc. Entonces la pregunta es, bueno, si la realidad, ¿ya?, muestra que hay incertidumbre y hay muy pocos trabajos que lo analizan, hay un llamado, ¿ya? Y eso significa que hay una brecha de investigación y hay una oportunidad de investigación, ¿ya? La pregunta entonces es, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? ¿Ya? Ese vector característico que muchas veces sirvió, ¿cierto?, para encontrar estas coaliciones y repartirnos plata, tiene que tener otras características, ¿ya? Y en particular, esta necesidad de abordar la incertidumbre implica también encontrar maneras de modelar los problemas y maneras de resolver, ¿ya? Y eso es un poco como la llamada, ¿ya? Eso es lo que motiva este problema, y la incertidumbre es como la hipótesis de trabajo, ¿ya? Entonces lo que decimos, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de la incertidumbre? Y hay varios enfoques, de que yo, si a alguno le gusta la incertidumbre, uno dice, bueno, quizás hay enfoques que son más reactivos, en los cuales tengo que hacer algo, reoptimizar, qué sé yo, y hay algunos que son proactivos, en los cuales tomo en consideración esa variabilidad para tomar decisiones, ¿ya? Enfoques proactivos hay varios, pero principalmente uno reconoce dos. Hay varios más, ¿ya? Pero uno es la programación estocástica, en los cuales la incertidumbre se describe a través de funciones de probabilidad. Y la otra es la optimización robusta, donde la incertidumbre se describe a través de conjuntos. Entonces son dos paradigmas bien distintos, pero que permiten abordar una cantidad importante de datos, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue escoger. Dijimos, bueno, estos dos enfoques, ¿por cuál partimos? Eventualmente. Y el más sencillo era programación estocástica, ¿ya? Y dentro de la programación estocástica, la pregunta es, bueno, ¿cómo modelamos la incertidumbre? ¿Ya? Y lo que decidimos, ¿ya?, era partir quizás por un enfoque manejable. Eso implicaba considerar escenarios, ¿ya? Y por lo tanto, la justificación que hay detrás es que muchas veces en los problemas de cooperación, ¿ya?, la incertidumbre uno justamente la puede modelar con escenarios optimistas, pesimistas, promedio, y por lo tanto, programación estocástica en dos etapas parecía ser un enfoque que permitía capturar, ¿ya?, al menos parcialmente, lo que habíamos observado en la red, ¿ya? Entonces, si bajo ese enfoque cobra relevancia lo segundo: ¿cómo podemos adaptar los procesos de resolución actual para tomar en consideración la incertidumbre? Y eso era, de nuevo, un primer obstáculo que teníamos que ciertamente solventar, ¿ya? Ahora, todo esto cobra sentido en la medida que seamos capaces de capturar las complejidades del problema que se acopla, ¿ya?, a estos problemas de generación de coalición y repartición de poder, ¿ya? Y eso implica que teníamos que escoger un problema que fuera también significativo para generar este vector característico problemático, este sujeto de incertidumbre. Y el problema que decidimos mirar es uno que ha sido súper estudiado en la literatura de logística colaborativa, que es el problema de transporte. Es un problema súper sencillo, ¿ya?, pero que se pueden generar varios insights, sobre todo cuando hay una componente metodológica que queremos evaluar, ¿ya? Entonces dijimos, perfecto, quiero proponer un modelo que me permita abordar la incertidumbre en este tipo de problemas y necesito un caso de estudio. Ese caso de estudio, escogimos entonces el problema colaborativo, ¿ya? Entonces, necesito encontrar una manera de resolver el problema, necesito un caso de estudio que me permita mostrar eventualmente la dinámica subyacente que hay de la incertidumbre, pero se generan, cada vez que uno escoge algo, se generan más problemas también, ¿ya? Y uno que rápidamente nos dimos cuenta es que, dependiendo de la naturaleza de incertidumbre, del problema cooperativo como este, ¿ya?, el número de escenarios puede ser súper grande,
¿ya? Y eso implica entonces que para resolver el problema estocástico tenemos que emplear técnicas un poco más sofisticadas. Y eso implica descomponer el problema en aras de una resolución más rápida, ¿ya? Entonces, la contribución que pensamos que hacemos, ¿ya?, en la literatura, primero es como tomar en consideración la llamada que hay, ¿ya?, que tiene que ver con disminuir la brecha entre lo que observamos en la práctica, ¿ya?, y los modelos de optimización que hay. No hay incertidumbre o hay muy poca que se capture y por lo tanto tenemos que asimilar. Lo segundo es mostrar de qué manera se ocupa esta metodología en la práctica. Y para eso, entonces, analizamos este problema de transporte, ¿ya? Y lo tercero es que, dadas las características de la incertidumbre en ese problema, teníamos que generar métodos de descomposición para poder resolverlo un poco más rápido, ¿ya? Y aquí la primera reflexión, cuando estén escribiendo su artículo, siempre hagan énfasis probablemente en una buena motivación, en captar, ¿ya?, cuál es el problema, en ver de qué manera ese problema se sustenta en otras cosas, ¿ya?, y proponer una vía alternativa y que tengan que justificarla, ¿ya? Y ya vamos a ver cómo justificar que esa vía que ustedes proponen sea una buena vía, ¿ya? Y la clave está acá, la revisión de literatura, ¿ya? Déjenme quizás mirar la revisión de literatura que hicimos, ¿ya?, con un fin que les pueda ayudar, ¿ya? Y en particular, la revisión, miramos qué es lo que hay. Tuvimos que explorar muchos artículos que estaban dando vueltas, y la pregunta es cómo, con la literatura que hay y con lo que estamos haciendo, nos podemos posicionar en esa literatura y podemos diferenciar, ¿ya? Cuando ustedes se posicionan y se diferencian, rápidamente encuentran la brecha y pueden justificar una contribución. Esa es la clave que tiene toda esta revisión de literatura. Posicionamiento, diferenciación y contribución, ¿ya? Y eso es muy útil que lo hagan como ejercicio no solo académico, sino también que quede explícito cuando escriban estas revisiones de literatura. Entonces, ¿qué fue lo que miramos acá? Miramos todo lo que había en términos de estructuras condicionales, alocaciones de costo-beneficio, en contextos de colaboración horizontal y exploratoria, ¿ya? Y vimos que lo que nosotros proponíamos estaba en esa línea de investigación, pero era distinto a lo que hay. Entonces nos posicionamos y nos diferenciamos. Después dijimos, bueno, ¿cómo podemos lidiar con la incertidumbre en juegos cooperativos? Y miramos y hay cosas, o sea, hay mucha investigación también que aborda cómo repartir beneficios o costos que son inciertos, pero poco, ya, que describiera cómo hacerlo en un contexto en que la formación de coaliciones también importa. Dijimos, fantástico. Es parecido a lo que hacemos, nos posicionamos en una línea de literatura, pero no es igual a lo que hacemos, nos diferenciamos de esa literatura. Y después miramos la literatura de To State y ahí simplemente nos posiciona. O sea, lo que hacemos acá en ningún caso nos diferencia de lo que está, pero nos posiciona en un contexto, ¿ya? Ahora, déjenme discutir con ustedes lo que encontramos en probablemente lo que esgrimimos como diferenciación más clara, ¿ya? Y lo que pillamos es que para hacernos cargo de incertidumbre en este tipo de modelos, ¿ya?, hay distintas técnicas que se han utilizado. O sea, la primera, que es distinta a las que nombramos como enfoques proactivos, es Fuse y Program, ¿ya? Y en particular, expresar la incertidumbre, cómo funciona en intervalo, es algo súper estudiado, es algo muy atractivo de utilizar, ¿ya? Y se aplica en este contexto, pero se aplica solo cuando ustedes quieren mirar maneras de repartir ingresos, repartir costos para encontrar maneras justas de repartir. Es decir, de nuevo, aquí no está todo lo que tiene que ver con estructuras o armar grupos, ¿ya? Perfecto, es distinto a lo que hacen, diferenciación. Después dijimos, bueno, en el mundo estocástico aplicado a esto, ¿qué hay? Y también encontramos muchas cosas, ¿ya? Y cosas bien se encuentran, ¿ya? Y de nuevo, lo que habíamos visto es que cuando miramos el problema desde un punto de vista estocástico, perfecto. Gran parte de los conceptos que hay en el mundo determinístico se expanden a este mundo. Pero de nuevo, la expansión es simplemente hacia la repartición de beneficios, pero no hacia la estructura de coalición. Y dijimos, fantástico, nos posicionamos acá, pero somos distintos. Bien. Y lo tercero es que pillamos el uso de optimización robusta, ¿ya? Y aquí fue una alarma. Dijimos, ya parece que alguien se nos adelantó, ¿ya? Pero lo que observamos es que en estas aplicaciones de optimización robusta, el foco está en las
estructuras de coalición y no en la repartición de beneficios. Y ahí dijimos, perfecto, o sea, captura una dimensión del problema, pero no la otra. Y por lo tanto, estamos en un entorno similar, pero somos distintos. ¿Ya? Y con eso, ¿ya? Podemos establecer algo que mi invitación es que siempre lo hagan cuando estén escribiendo sus revisiones de literatura, su diferenciación y posicionamiento. Y eso les permite establecer cuál es la contribución. ¿Ya? En el mejor de nuestro conocimiento, lo que nosotros hacemos, ¿ya? Es como el primer esfuerzo de agregar, congregar, diferenciarnos de las cosas. ¿Ya? Entonces, súper. Veamos qué fue lo que hicimos, ¿ya? Y para eso necesitamos un poco de notación. Entonces, en el contexto de estos juegos operativos y de estructura, ¿ya? Lo primero es entender que hay un conjunto de entidades que vamos a llamar jugadores, ¿ya? Que pueden colaborar. ¿Ya? A cada subconjunto le llamamos coalición, ¿ya? El gran conjunto de jugadores y al más grande le llamamos la gran coalición. ¿Ya? Entonces, hay un conjunto que representa el conjunto potencia, que es el que tiene todas las coaliciones. ¿Ya? Y sobre ese conjunto potencia se construye esta función característica que tiene los beneficios de cada una de estas coaliciones. ¿Ya? Y uno se refiere a este tipo de juegos como estos Transferable Profit Games. ¿Ya? Ustedes tienen un conjunto de jugadores, tienen un vector característico que tiene todos los beneficios asociados a todos los subconjuntos de sus jugadores, y la pregunta entonces es, ¿cómo se reparten los beneficios para las coaliciones que se van a formar? Simplemente. ¿Ya? Entonces, con eso, ya dijimos, bueno, tomemos la nomenclatura que hay, ¿ya? Y empecemos a expandirse a estos conceptos. O sea, tenemos un juego que es de transferencia de ingresos, pero ahora, dado que el vector característico está sujeto a incertidumbre, necesitamos algo más, algo que permita describir ese vector característico. Y como estamos en el mundo estocástico, lo que nos faltaba es una función de probabilidad. ¿Ya? Y por lo tanto, para que estos juegos en los entornos aleatorios queden bien definidos, necesitábamos entonces esta función. ¿Ya? Y por lo tanto, queda cerrado el juego en la medida que tenga una función, ¿ya? Que es la función de distribución conjunta, ¿ya? De este vector. ¿Ya? Y con eso, entonces, podemos definir este nuevo juego. ¿Ya? Es decir, la inclusión de la incertidumbre define un nuevo juego. Ese es el primer concepto. ¿Ya? Entonces, dado este nuevo juego, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Y ahí aparece un poco. El problema es encontrar, ¿ya? Una partición, ¿ya? Es decir, un conjunto de coaliciones, ¿ya? De forma tal que una vez que la incertidumbre se disipe, ¿ya? Yo reparta los beneficios de esas coaliciones de forma tal que no exista muy poco incentivo a salirse. ¿Ya? Entonces, bajo ese problema, ya uno puede empezar a enmarcar cuáles son el tipo de decisión que hay. ¿Ya? Como estoy en un entorno estocástico y la incertidumbre se revela en algún momento, la pregunta es qué decisiones se toman antes que se revele la incertidumbre y cuáles se adaptan a las realizaciones de estos valores inciertos. Entonces, la clave está en entender que en la realidad también ocurre que las coaliciones o las agrupaciones, ¿ya? O los acuerdos para colaborar se toman muchas veces antes de saber cómo nos va a ir. ¿Ya? Y por lo tanto, las decisiones estructurales o de primera etapa en este caso son las coaliciones que se forman, y las decisiones de segunda etapa o reactivas son la manera en que me reparto los beneficios. ¿Ya? Y ahí queda cerrado el contexto de tu state. ¿Okay? Entonces, para formalizar este problema, que se soporta un poco en los trabajos de Mario, pero se diferencia marginalmente, pero se diferencia. Ya, vamos a considerar los siguientes conjuntos ya, y datos que escriben el problema. Entonces, lo primero, para caracterizar este problema que definimos en el entorno de programación estocástica, tenemos, como dijimos anteriormente, un conjunto de jugadores, tenemos el conjunto de potencia sobre ese conjunto de jugadores, tenemos un conjunto de indicatriz, que nos dice, bueno, qué jugadores pertenecen a una determinada coalición, y un conjunto de escenarios, entendiendo que nuestro vector característico, o la incertidumbre asociada a ese vector, la podemos representar a través de distintas realizaciones. ¿Vale? Los parámetros claves de este problema es que cada coalición tiene un beneficio en un escenario, existen costos por coordinarse. ¿Ya? Cuando yo le resto estos costos a los beneficios que una coalición tiene, tengo un profit. ¿Ya?
y cada uno de estos escenarios que definí anteriormente tiene una probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Entonces, dos tipos de variables: la variable de primera etapa, qué coalición se forma; variables de segunda etapa, cómo reparto los beneficios, dado que se formó una coalición y dado que se realizó un cierto vector, ¿ya? Y aquí está el problema, ¿ya? El problema de programación lo que busca entonces es encontrar una partición, ¿ya?, que maximice, ¿cierto?, una esperanza, ¿ya? Esa esperanza habla de que quiero en promedio repartir la mayor cantidad de ingresos posible y quiero que en promedio, ¿ya?, la estabilidad de las coaliciones sea lo más grande posible, ¿ya? Entonces, ¿cómo capturo la cantidad de beneficios que voy a repartir? Con esta restricción que está acá, que se llama restricción de eficiencia, ¿ya? Este es el problema de segunda etapa y el valor óptimo de eso se llama el Second State Value Function, ¿ya? Entonces, en nuestro problema de primera etapa, ¿ya?, buscamos una partición que maximice una esperanza, ¿ya? Y en nuestro problema de segunda etapa le damos sentido a esa esperanza, ¿ya? Y en este problema de segunda etapa lo que queremos es encontrar, dada una partición, reparticiones de beneficios estables y eficientes, ¿no? Queremos que se reparta todos los beneficios de una coalición entre los jugadores que forman esa coalición y queremos repartir esos beneficios de forma tal que se cumpla esta restricción que se conoce como restricción de estabilidad o estabilidad. ¿Ya? Y lo que hace básicamente es mirar oportunidades, ¿ya? En particular lo que busco, por ejemplo, es que la cantidad de beneficios que me voy a repartir tiene que ser al menos mejor que lo que me repartiría estando solo, ¿ya? Es decir, todo esto habla de racionalidades, todo esto habla de eficiencia y todo esto habla de la naturaleza de esas decisiones. Y ahí, Mauricio, ¿cómo abordáis? Porque es súper complejo. La primera, uno, a pesar de los escenarios, la puede verificar, pero la segunda es súper compleja porque tú estás viendo escenarios y estás comparando más encima múltiples escenarios para cada coalición más encima. Bueno, entonces, porque la estabilidad de la coalición implica que yo no tengo incentivos para aceptar la oferta de otro y la oferta del otro va a depender del escenario también que tenga el otro. Exactamente. Entonces, son infinitas permutaciones que tú puedes generar en todos los escenarios, en todas las cosas, y cómo tú eres capaz de capturar esa inmensa variedad de escenarios, porque al final, chuta, es decir, si yo estoy en un escenario malo en una coalición, puede que mi estabilidad sea totalmente distinta a que si mi escenario es positivo en esa misma coalición. Y ahí hay una simplificación, porque es tan complicado que en realidad siempre la estabilidad es intraescenario. Ya. Tú fijas ahí el escenario, ya. Fijas el escenario y para ese escenario tú quieres entonces que no existan incentivos a romper las coaliciones que se formaron en ese escenario, ¿ya? Y que reparta esos ingresos de ese escenario, ¿ya? Pero es cierto, o sea, uno podría quizá exigir, ¿cierto?, que dado los escenarios que estoy mirando, la estabilidad sea transversal a él. No se me ocurre cómo hacerlo, ¿ya? Porque Y son se me todas aprieta el las estómago de permutaciones pensar. que pueden ser, porque al final tener una probabilidad de ese No, K. no quiero ni pensar, ¿ya? Pero es complejo, es cierto, ¿ya? Pero está ese supuesto detrás. El supuesto es que esto es separable por eso, Ya. ¿no? Separable por eso. Es decir, una vez que tomaste la primera decisión, en la segunda decisión se revelan todos los escenarios. De hecho, todos, exactamente todos. Y se revela el que ocurrió, en realidad. Ya. ¿Ya? Porque Ya. en realidad, como estamos mirando todos los escenarios posibles, en rigor, en esta formulación, tus decisiones de primera etapa tratan de que quedes en buen pie para el escenario que te vaya a enfrentar. En rigor lo estás viendo todos. Ya. En primera etapa tengo todos los escenarios, pero en segunda etapa ya se reveló todo y ese es el escenario que se da. Exacto. En la segunda etapa, tus variables de decisión se ajustan al escenario que estás mirando. ¿Ya? Pero quien mira todos los escenarios son tus variables de primera. Perfecto. Porque este gallo está fijo, independiente del escenario al que te gusta. Entonces, tengo este modelo, ¿ya? Y un modelo que, si ustedes se fijan, perfectamente puede ser monolítico, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo un problema acá que es básicamente maximizar un valor esperado, que es un P por una función valor, ¿cierto?
Sin embargo, esta función valor es un máximo también. Entonces, en realidad tengo dos máximos y por lo tanto puedo armar un gran modelo monolítico que mire, ¿cierto?, qué estructura coalicional escoger para todos los escenarios y para el escenario que me enfrente finalmente reparto los beneficios, maximizando la estabilidad y maximizando la cantidad de plata. ¿Ya? Esa es la formulación. Entonces, lo primero, si estamos en un contexto de two state, la pregunta es, ¿qué características tiene este modelo? ¿Ya? Y a uno le gustaría siempre que sea quizás lo más flexible, y en particular que las decisiones que hay se puedan ejecutar lo mejor posible en el sector. Y lo primero que uno puede decir es que este programa tiene recursos relativamente completos, ¿ya?, que va a facilitar varias cosas para adelante. ¿Ya? ¿Y qué se refiere que tenga este recurso relativamente completo? Que, dada cualquier partición, siempre va a existir una manera de repartir beneficios, ¿ya?, siempre y cuando, ¿ya?, lo que vaya a repartir sea siempre positivo. ¿Ya? Si lo que voy a repartir es siempre positivo, entonces este problema tiene esta propiedad. ¿Ya? Y eso tiene una implicancia en el contexto de la colaboración o de la logística horizontal que tiene que ver con los costos. ¿Ya? Este problema de programación estocástica tiene esta propiedad deseable siempre y cuando los beneficios que tenga, siempre y cuando los ingresos, ¿ya?, producto de la colaboración, sean más grandes que los costos de coordinación. ¿Ya? Y ahí empiezan a entrar en conflicto la coordinación con la colaboración, ¿ya? Y va a ser un detrimento. Y ahí vamos a ver que ser bien perjudicial para los intereses colaborativos. ¿Y por qué si yo tengo un resultado negativo? Es decir, el recourse no funciona, porque tú estás teniendo no eres, la aversión al riesgo no es simétrica a las pérdidas y las ganancias, ¿o por qué? No, en realidad es porque este gallo que está acá, si este es negativo, y se forma la coalición que tiene esta utilidad negativa. Es que como en la segunda etapa siempre te vas a recomendar ir a cualquier coalición en que no tengáis pérdida. Lo que va a pasar es que en este caso se va a activar esta restricción, pero no hay ningún I no negativo que la satisfaga. Entonces basta que el U sea negativo para que tenga infactibilidad en los problemas de segunda etapa. Eso es lo que tiene. Pero tú lo podrías relajar eso en permitir una negatividad, por lo menos en el I, una cap en las pérdidas. Lo que tú necesitas es un cap en las pérdidas más que nada. Podrías poner, si esto es negativo, un exceso que quieras minimizar en la función empírica. Exacto. Es que ahí viene la segunda etapa. Si yo tengo una pérdida, a lo mejor me tenéis que compensar en la segunda etapa. Sí. Entonces, tú has sido una primera etapa, tú seleccionaste tu coalición porque pensaste que era la mejor, pero después perdiste plata. Y lo que se hace comúnmente en las coaliciones es que, dado que perdió este gallo, compensémoslo por esa pérdida porque inicialmente no tenía esa pérdida. Exacto. Entonces, renegociamos el acuerdo. Pero si los gallos pierden, lo que tiende a pasar es que esta restricción empieza a ser problemática. Perfecto. Que es la de estabilidad. ¿Ya? Sí, ahí tenés cualquier gallo que te ofrezca algo mejor, tiene incentivo a romper la restricción. Y en el último caso está solito. O sea, la que hace la pega de romper cosas es esta que está acá, y esta simplemente lo que hace es de repartir cosas. Reparto todo lo que tengo, pero lo reparto de forma tal de no tener incentivo a romper la coalición que pone. Entonces, este problema tiene una propiedad que es deseable, ¿ya?, que este recurso relativamente completo y se da, ¿ya?, siempre y cuando las utilidades sean no negativas. ¿Ya? Y eso implica entonces que los costos de coordinación pueden ser problemáticos. ¿Ya? Y por lo tanto hay que trabajar, ¿ya?, y hay que incorporar. Entonces, tengo un modelo. Sé que ese modelo va a estar acoplado con un problema de optimización. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Eres mío? No, 2:10. Estamos 15 minutos más. ¿Quedan 15 más? Sí. Ok. Entonces, tengo un problema que modela la incertidumbre. Sé que esa incertidumbre se produce por otro problema, que es el que estoy modelando, que modela la cooperación. La pregunta entonces es, ¿qué algoritmo utilizo para resolver
estos problemas. Es decir, generar el vector característico, resolver el problema en tu state y generar entonces la partición que me interesa. Y el algoritmo es súper simple, la verdad. ¿Ya? Lo que dice es, para atacar problemas, ¿ya?, de repartición de plata, formación de coaliciones que estén acoplados a un problema que estoy modelando y que genera el vector característico, simplemente fíjate en todas las coaliciones, encuentra la coordinación para una coalición, mira todos los escenarios posibles, resuelve el problema para esa coalición en ese escenario que están mirando, calcula los costos de la coalición, tienes tu vector característico, resuelve el problema. ¿Ya? Es decir, es una adaptación directa a lo que ya está. Simplemente haz la pega mirándole por escenario. ¿Ya? Ahora, un problema, que era algo que les comentaba en la motivación, que tiene esta formulación y que tiene muchas formulaciones estocásticas por escenario, es que si son muchos escenarios me va a costar resolver. ¿Ya? Y por lo tanto tengo que hacerme cargo de eso. Y el punto es que muchas veces los problemas de optimización que están acoplados a este de generación de coaliciones pueden estar sujetos a muchas fuentes de incertidumbre y por lo tanto pueden haber múltiples escenarios. O sea, realmente pueden crecer rápido y les voy a mostrar cómo crece en el contexto del caso de estudio. Aquí crece exponencial. ¿Ya? La pregunta entonces es, bueno, ¿qué hacer cuando tenemos muchos escenarios? Y ahí la literatura es decisiva. ¿Ya? Aplica Benders para todo lo que ¿ya? Y en el contexto estocástico ya se llama como en realidad el L-shaped method, pero es un Benders para todo el efecto y que se basa en la estructura ¿ya? del problema o cómo está estructurada las restricciones y a partir de eso básicamente tomando información de el dual, genero cortes a un problema maestro. Eso es lo único que está haciendo. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué características tiene que tener este algoritmo de Mendes o el chain? ¿Ya? Y aquí hay otra propiedad que mostrar. ¿Ya? Y es que cuando miramos el problema de segunda etapa o el dual de ese problema, es súper fácil ver el no negativo, perdón, que es factible siempre. ¿Ya? Y como el primal de ese problema de segunda etapa es factible siempre, entonces por dualidad fuerte, ¿ya? Ambos problemas siempre tienen solución. Y si ambos problemas siempre tienen solución, no necesito un tipo de corte que es bien particular para el caso de Enders, que se llama el corte de factibilidad. Son difíciles de encontrar, son difíciles de gestionar, y aquí en realidad solo necesito cortes de optimalidad, es decir, es un algoritmo fácil de implementar. ¿Ya? Como en la implementación del multicap, esto que está aquí. ¿Ya? Pero en realidad es un problema de descomposición de Enders. Eso implica entonces que para mi problema de segunda etapa, capturo información de la solución y en particular de las variables duales, ¿ya? O el óptimo de las variables duales que están acá, identifico si hay infactibilidades, o en realidad identifico si hay cortes optimales que necesito, y a partir de eso lo agrego en un problema maestro y resuelvo. ¿Ya? Y en la medida que voy generando más soluciones a ese problema maestro, evalúo, o sea, las soluciones a ese problema maestro me dan cotas, ¿ya? Y en particular, como esto es un problema de maximización, me da una cota superior. La solución a los problemas duales, ya cuando las junto me da una cota inferior, y lo único que evalúo es cotas. Si esas cotas no cumplen algún criterio, sigo iterando. ¿Ya? Un algoritmo de descomposición muy, muy simple. ¿Ya? Fantástico. Sé cómo modelar el problema, sé cómo resolver el problema y sé cómo hacerme cargo entonces de estos casos problemáticos, que es cuando los escenarios crecen. ¿Ya? Entonces veamos cómo aplicarlo y aquí entonces nos enfocamos en este problema de transporte colaborativo. ¿Ya? El problema de transporte colaborativo es súper simple y esta es la versión más sencilla. ¿Ya? Y la versión más sencilla lo que dice es que ustedes tienen un conjunto, por ejemplo, de compañías y cada compañía tiene puntos de oferta y puntos de demanda. Uno. ¿Ya? Una oferta, una demanda. La pregunta entonces es, ¿una compañía gana si tomo oferta y satisfago la demanda que tengo? Pero cuando colaboro, ¿ya? Lo que puede pasar es que puedo hacer pooling de la oferta y puedo hacer pooling de las demandas. Y por lo tanto puedo ocupar parte de mis excesos de oferta para satisfacer excesos de demanda. ¿Ya? Y eso permite ganar más plata. ¿Sí? Entonces,
la formulación del problema colaborativo es algo así, ¿ya? Si estoy mirando entonces un conjunto de compañías que deciden colaborar, ¿ya? Y debo decidir cuánto transportar de los puntos de oferta de esas compañías a los puntos de demanda, el problema colaborativo es maximiza la cantidad que transportas entre los puntos de oferta de las compañías que colaboran hacia sus puntos de demanda, de forma tal que no puedes transportar más de la oferta que tiene cada compañía y no puedes satisfacer más de la demanda que tiene esa compañía. ¿Ya? Es decir, es un problema de transporte. ¿Ya? Lo más simple, ¿no? La simpleza viene siempre asociada a una responsabilidad. ¿Y por qué? Porque, y esto va a pasar, cuando estén haciendo sus investigaciones, por lo general, mientras más simple es el problema, los referatos más exigentes o más piden, y en particular al menos que nos hagamos cargo de ciertas características teóricas que pueden. ¿Ya? Entonces, empezamos a explorar. Dijimos, bueno, sé el problema que tengo, ¿ya? Bueno, ¿cómo lo acoplo a mi problema de generación de coaliciones y repartición de plata? Lo resuelvo. Y si resuelvo para cada coalición este problema y cada uno de los escenarios, encuentro los redes. Sin embargo, por las características del problema que tiene y por la simpleza, ¿ya? Uno puede hacer algo un poco más eficiente, ¿ya? Y en particular lo que mostramos acá, ¿ya? Es que el valor óptimo de cada uno de estos problemas de transporte es súper fácil, ¿ya? En particular es el más chico, ¿ya? Entre las ofertas que tiene una coalición y las demandas que tiene una coalición, ¿ya? Y lo que está detrás acá, que es algo bien interesante, es un corte, ¿ya? En realidad uno puede demostrarlo analíticamente como está acá o recurrir a grafos, ¿ya? Y uno dice, tengo puntos de oferta, tengo puntos de demanda, bueno, ¿cuánto es lo máximo que puede fluir? Y lo máximo es el corte más chico. Y el corte más chico representa el cuello de botella. Y el cuello de botella es lo más chico entre lo que tengo y lo que tengo que satisfacer. Ya, pero acá no hay una preferencia por cooperar con una persona u otra. Sí, y ahí está la simplicidad. Porque esto se cae si es que empiezan a aparecer preferencias a partir de valores que ponderan estos seres. Que lamentablemente, si tú estás hablando de transporte, existen por son distancias. Sí, no. Entonces, ahí había el problema de Ronques original, que era de las forestales. Sí. Que, ¿por qué colaboran las forestales? Porque ese bosque me queda muy lejos, entonces yo te paso este bosque y tú me pasas esto y ahorramos transporte. Rápidamente aparece ese punto y dijimos, que no salgan los referatos, porque No, sorry, basta. como hacha. Un B sub F acá y se cae esta cuestión que está acá. ¿Ya? Y ahí hay que resolverlo. ¿Ya? Ahí tenemos que resolver a optimalidad cada uno de estos problemas y pasamos, ¿ya? De solamente operaciones aritméticas, sumar, comparar, qué sé yo, a ya optimizar. Exacto. Estamos fritos. Es que por eso el supuesto es súper... Pero es que, a ver, y acá, ¿dónde tú te salváis? Es decir, piénsalo de repente en servicios financieros o cosas que los costos de transacción son cero. O sea, para ser honesto, Alejandro, yo creo que no nos salvamos, no, si bien. Yo creo que bien, sí. Que sí, lamentablemente tenéis que... Porque si no, la coalición es trivial. Sí. O sea, la solución. La solución. No, pero la coalición también, porque al final, como no hay una preferencia y una cosa, al final cualquier estructura termina siendo bien estable. Lo que uno muestra y que puede mostrar es que en ausencia como de preferencias y ese tipo de cosas tenía múltiples soluciones. Es que por eso, al final, como no hay un costo de transacción, no hay un costo de irme para un lado o para otro, al final cualquier coalición que sea estable es óptima. Exactamente. No, sí, lo que pasa es que se ve que estábamos conversando, que si ese ponderador ranquea. Y como ranquea, bueno, se pierde, o sea, eventualmente van a haber la posibilidad que tenga infinitas soluciones disminuidas. ¿No? Entonces, estamos así. Estamos fritos. Eso es un supuesto muy fuerte. Es fuertísimo. Entonces dijimos, ya, perfecto. Puedo acelerar los cálculos. Y después dijimos, me faltan cosas. Faltan costos de coordinación. Y aquí hay una expresión que es bien interesante. Esta la ocupó Mario en algún momento.
lo que uno observa en la práctica, ¿ya? Es que coaliciones más grandes tienden a ser más difíciles de manejar que coaliciones más chicas. Y por lo tanto los costos de coordinación tienen que capturar eso. Y esto es una función que es convexa, entonces en la medida que el K o la cardinalidad de la coalición o el número de gallos que tiene una coalición cualquiera es más grande, ¿ya? Se penaliza más la coordinación. Pero aquí también es un grado de preferencia. Porque Para tú coaliciones más chicas. vas a preferir siempre tratar de hacer coaliciones más chicas porque te van a generar menos costos de transacción y cosas, Sí, etc. si la multiplicidad de soluciones en realidad acá tiene que ver con de dónde mandas, o sea, de dónde sacas hacia dónde envías. Exacto. ¿Ya? Pero sí, rompe empate. Acá ya te genera preferencia, entonces eso es interesante porque si pensáis que el repartir los beneficios es neutro, tú piensan de repente en una empresa, yo siempre me acuerdo antiguamente los bancos cuando hacían el canje de los cheques. ¿Ya? Que oye, yo tengo tanta plata de ti, tú tanta plata de mí, tanta plata de mí, bueno, ahora devuélveme esto otro, esto otro. Ahí no hay cero costo, entonces al final termina siendo un flujo. Oye, yo me llevé más plata, tú te llevaste menos, toma, te devuelvo a ti, y esto otro, y al final neteamos, que es lo que hace el primer modelo, netea. Porque si hay sobre demanda o hay sobre oferta, netea entre todos. Y acá, lo que tú estás diciendo es que el neteo no es tan característico porque si yo hice un grupo de empresas que era muy grande, mi costo va a ser más grande de organizarme que si hay más chico. Claro, lo que dice eso, pero el impacto que tiene es que coaliciones más grandes van a implicar muchas veces beneficios más chicos. Y con beneficios más chicos, estabilidad es pública. ¿Ya? Entonces, como que trata de pegarle al corazón. Pero ahí también hay una cosa interesante que a lo mejor si aumentáis cantidad de empresas, también aumentar el D grande y el P de primero del primer modelo, ¿cachai? Sí, ya. Y después les voy a mostrar un resultado con respecto a eso. ¿Ya? Que solo quiero saber porque ese es clave y después me doy por pagado si lo alcanzo a encontrar. ¿Ya? Yo creo que lo podéis sacar el C8 si le dais un grounding en un tema en que no haya costos de coordinación o transporte o etcétera, por distancia y todo. No, Creo que es algo líquido. Inventamos una salida, pero una salida que era media alternativa y la pusimos, pero Ah, ya. déjenme mostrarles esa salida después, posterior. Entonces, está seteado el problema. Perfecto. Tenemos los costos de coordinación, sabemos cuáles son los U, sabemos fácilmente cómo calcular los revenues y por lo tanto esto lo podemos determinar bien. Entonces, y esta era un poco la salida. ¿Verdad? Que dijimos, bueno, ¿qué otras maneras alternativas? Es una salida indirecta, en realidad, que tiene que ver con si existen, por ejemplo, precios de venta. Ya no puedo encontrar esta solución analítica, ¿ya? Para el problema de transporte. Y van a ver, sin estos precios de venta es muy probable que existan múltiples soluciones, con eso se elimina un poco. Pero la pregunta es que ya no tenemos un mecanismo tan eficiente para encontrar los U's. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Ya? Y aquí formulamos ya el modelo monolítico utilizando argumentos de dualidad. Lo encontré muy simpático. Tiene que ver con esto. ¿Ya? Cuando no puedo resolver el problema a optimalidad, siempre lo voy a poder resolver. O sea, siempre es válido este esquema two-step. ¿Ya? El punto es, bueno, ¿puedo hacer algo distinto? Y sí. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer distinto para abordar este problema? Y en particular, el supuesto que está detrás en este problema de tu state es que yo conozco el valor óptimo de otro problema. ¿Ya? Ahora, como el problema de transporte es lineal, puedo ocupar argumentos de dualidad. Digo, perfecto, bueno, si tengo el primal y tengo el dual, y ambos siempre son factibles y alcanzan el mismo valor óptimo, ocupo esa condición de dualidad puesta acá. Y puedo ocupar argumentos de dualidad, ¿ya? Y bueno, aquí está factibilidad primal, factibilidad dual, qué sé yo, y esto me permite en un único modelo incluir, por ejemplo, precios de venta. ¿Ya? Simplemente este value que está acá, le ponen un B sobre F'. ¿Ya? Y ahí tiene una manera de... Ahora, es muy probable, y hay que comparar la eficiencia igual del método Toster con este que es bueno, ¿ya? Pero da una salida con el B sub F.
¿ya? Entonces, déjenme ver, ya, yo creo que, ¿me quedan 5 minutos? ¿O estoy Sí, pasado? no, te quedan 5 minutos. Ya, Sí. 5, ya, súper. Déjenme mostrar algunos resultados numéricos, ¿ya? Entonces, miramos una instancia que tenía 4 compañías, 3 escenarios, ¿ya? Hay 2 compañías que son bien características. La compañía 1 siempre tiene un exceso de oferta, la compañía 4 siempre un exceso de demanda, y 2 y 3 tienen comportamiento de intermedio, ¿ya? Entonces, lo que hicimos, ¿ya?, fue aplicar lo que describe, ¿ya? Aplicamos entonces este teorema para encontrar el valor óptimo de los revenues, ¿cierto? Ocupamos estas funciones de costo y determinamos cuáles son los vectores característicos para cada escenario, ¿ya? Lo primero, ¿ya?, que es interesante acá, es que los revenues, ¿ya?, crecen con el número de jugadores, que era algo como súper intuitivo. Uno dice, oye, pero si quiero un poco lo que decía tú, Alejandro, si ingreso un nuevo jugador y colaboro con alguien, este gallo viene con oferta y con demanda. Y como lo que me da plata es la demanda, entonces va a estar entre un gallo para siempre mejor, ¿ya? O al menos me quedo igual, ¿ya? Lo que está detrás, ¿ya?, es algo que demostramos también analíticamente, que tiene que ver con la superaditividad de las coaliciones. Y ahí en particular este es un juego donde el vector característico cumple ese rol, ¿ya? Y la superaditividad, ¿de qué se trata? De que más es mejor, ¿ya? Es decir, los beneficios que tú obtienes aliándote son, son más grandes que los beneficios que tienes tú. Es que lo que tú estás haciendo se daría la función del costo de competitividad. Lo que tú estás teniendo es que el costo marginal de adicionar un competidor más es decreciente. Es decir, lo que tú estás diciendo es que yo decrecen los costos a medida que yo voy metiendo más gente. Es decir, si yo tengo dos... No, pero no los costos, los beneficios. No, es que los beneficios va a depender de lo que tú estás teniendo, pero los beneficios están dados, pero siempre los beneficios van a ir creciendo. Ya, Con un gallo más, porque tenéis más cosas. Exacto. Pero la pregunta, ese beneficio adicional que yo estoy teniendo, ¿cómo es con respecto al costo adicional que yo estoy generando? Y déjenme ir para allá. Se cumple la subaditividad y uno dice, perfecto, los revenues siempre crecen, ¿ya? Exacto. Pero ¿cuál es el efecto que tienen los costos? Eso. El efecto es nocivo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque lo que tiende a pasar es que la gran coalición siempre tiene el revenue más grande. Pero en todos los casos, la gran coalición tiene el peor desempeño en términos de profit. ¿Y por qué? Porque los costos de coordinación matan, ¿ya? Y de hecho, como le quita, ¿ya?, los beneficios que se obtienen, entonces deja de ser claro cómo se tienen que ver esto, ¿ya? Y de esto pasa algo quizás más problemático. En ciertos escenarios, ¿ya?, conviene estar solo, ¿ya? Quizás estos costos de coordinación a veces son tan grandes que no tengo ningún sentido, ¿ya?, a colaborar, ¿ya? Pero en otros sí. Y la pregunta es, bueno, si en un escenario sí tengo sentido y el otro pues no, bueno, ¿cuál es la solución del problema? ¿Ya? Y bueno, la solución del problema, al final, cuando uno resuelve el problema de state, con los vectores característicos, qué sé yo, es que 1 y 4 colaboran. Yeah. Y que tiene sentido, porque 1 tenía exceso de supply, 4 tenía exceso de demanda, ¿ya?, y 2 de 3 tenían comportamiento mixto, entonces estos gallos prefieren estar solos. Y por eso ahí tú tienes que sacar como el neteo entre los dos. Porque al final, el delta entre los dos es lo que van a, entre comillas, colaborar. Tu exceso de demanda es lo que el exceso de oferta que el gallo va a generar. Y si ese exceso de demanda y ese exceso de oferta no es compensado por los costos... Exactamente, exactamente. De hecho, por inspección, tú puedes hacer ese ejercicio que dices tú. Exacto. Y que tú dices, ya, bueno, a ver, entra un gallo, entra con oferta y demanda. Entonces la pregunta es de tu exceso de... Tu delta le está metiéndote. ¿Cuánto agrega a la coalición versus el...? Porque, a ver, y acá, si tú tienes una coalición que tiene exceso, y llega un gallo con exceso, lo único que te va a quedar es costo. Por lo tanto, no conviene. Pero si llega un gallo que te cubre ese exceso, y ese cubierta de exceso supera el costo adicional, pasa. Te genera beneficios. Exacto. Y ahí a lo mejor lo que tú tenés que hacer es solamente un ranking de los gallos y hacer un algoritmo greedy
y podéis ordenarlo de acuerdo a las preferencias con los distintos escenarios y todas las cosas. A mí lo que me gustaría ver en ese ordenamiento tiene que ver con estos beneficios decrecientes. Yo sospecho lo mismo que tú. ¿Está ahí? Empecé a agregar gallos. Y tú decís, ya supongamos quién tiene el mayor desbalance, por ejemplo. Entonces, sí, el que tiene mayor exceso de oferta, quizás lo bueno el que tiene mayor exceso de demanda, y lo ranqueo así, porque voy desde los extremos. Pero va a llegar un punto en que ese beneficio adicional, con el incremento por los costos de coordinación, muere. ¿Qué tan buena es esa solución? Yo creo que puede ser muy buena. Exacto. ¿Ah? Puede ser súper bueno. Y te ahorráis un harto cómputo. Exacto. Y al final lo que tú estás haciendo es un matching Sí, inicial, y ese matching, lo que tú estás teniendo es un costo por el matching que estás generando por cada match adicional. Entonces, un perfect matching que tú estás generando, porque al final estás matchando excesos de demanda con excesos de oferta. Sí. Así hago un match, genero esta colisión. Ya, siempre esto es estable. Entonces ahora tengo que buscar otro match que me haga. Sí. Y al final eso lo que habla es simplemente de beneficios totales de las coaliciones. ¿Ah? Después, el problema de repartirse no es tan difícil. No. ¿Ah? Es que, dado que tú estás presentando que los costos dependen del volumen, siempre ahí tú tienes una proposición de que siempre van a ser mejor más chicas, entre comillas, por el costo solamente. Pero lo único que te puede solventar que no sea eficiente es que los desbalances no son los adecuados. Exacto. Si tenéis buenos desbalances como en 1 y 4, y tú haces unos matches de desbalance bueno, siempre esos matches. Entonces tú de repente lo que podrías hacer es un algoritmo que lo único que piensa es juntar de 2 en 2. sí, que estáis rankeáis desde el que tiene más exceso de oferta con el que tiene más exceso de demanda y así match. Así match entre ambos, y eso te dicen las coaliciones. Pero ahora, como entre esos dos grupos de coaliciones, ¿cuál vaya a fusionar de acuerdo al delta que la coalición, esa misma coalición que armaste, genera? A lo mejor armaste una coalición que tiene 20 de sobredemanda, pero hay otra coalición que tiene 20 de sobredemanda también en la misma coalición. Puede hacer ese match y te quedan con 4. El de los pares, sí, yo lo veo. Y pero... en los pares. Sí. Y a lo mejor lo único que vaya a estar es a un par de distancia del óptimo. Sí. Sí, lo que me gustaría saber ahí en esa misma línea es cómo salir de la lógica del par para un grupo con cardinalidad mayor. Pero, Sí, pero tiene sentido. el problema, no, y todavía no hemos metido el problema de los escenarios, porque ahí todos estos grupos... No, nada, eso es para intraescenario. O sea, estamos mirando uno. Exacto. ¿No? Entonces, en honor al tiempo, esta es la repartición ¿ya? De ingresos que hay. Y lo primero, 1 y 4 se juntan. Sin embargo, 1 no siempre está fuera. ¿Ya? Bajo ciertas condiciones, este gallo, en algunos escenarios, tiene todos los incentivos para romper la coalición con 4. Pero el escenario 2 es tan bueno que el gallo dice, bueno, vale. ¿No? Así se ve una solución, o la solución óptima al problema. Esta es la cantidad, como las utilidades son adaptativas, las soluciones también son adaptativas. ¿Ya? Y en particular, lo que uno fija en este contexto es la estructura, es decir, quién se junta con quién, pero la repartición depende del escenario. Y lo que uno ve entonces es que 1 y 4 siempre está junto, ¿ya? Y siempre ocurre que se termina con la oferta o se satisface la demanda disponible de los. Miramos también, ¿ya? Y quizás con esto termino, ¿ya? Miramos también ciertos atributos que son propios de programación estocástica que tienen que ver con dos medidas que son súper importantes. El primero es el Expected Value of Perfect Information, el segundo el de Value of Stochastic Programming Solutions. ¿Ya? Y en particular, el Expected Value of Perfect Information habla de si conviene esperar, como muy parecido a lo que alguna vez con Alejandro miramos de Postman. ¿Ya? ¿Cuánto vale esperar? ¿Ya? Bueno, eso te lo hago. Y lo segundo es, oye, pero ¿por qué hacer tantos escenarios? ¿Por qué no mejor optimizamos sobre el valor esperado de las variables aleatorias, por ejemplo, y después ocupamos esa solución y la evaluamos? ¿Qué tanto ganamos con, en vez de ocupar muchos escenarios, ocupar el valor esperado? ¿Ya? Y eso es el de Value Stochastic Programming Solution. Y lo que mostramos es que hay valor por espera. ¿Ya? Sin embargo, para la instancia que estábamos mirando, vale o tú encuentras el óptimo solo con el valor esperado. Así que
déjenme ir a las conclusiones. ¿Ya? Entonces, aquí los takeaways de esta presentación. ¿Ya? Miramos una brecha. ¿Ya? Miramos una brecha que hay en la literatura y incorporamos elementos de enfoque proactivos para apoyar la toma de decisiones. ¿Ya? Y aquí aparece entonces esto de programación estocástica. Miramos, y hay algo que no mostré, pero es interesante cómo la incertidumbre impacta en las coaliciones que se forman y sobre todo, ¿ya? Cómo los costos de coordinación, algo que conversamos ahora con Alejandro, son nocivos para la colaboración. Y ahí impactan profundamente y tienen impactos quizás más grandes que la incertidumbre. ¿Ya? Y lo segundo, algo que demostramos, o lo tercero en realidad algo que demostramos, es que estos enfoques de descomposición son importantes, pero en particular el multicad era mucho, mucho, mucho más importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas estamos trabajando actualmente? Esto. ¿Ya? Lo que nos dimos cuenta es que cambiar de paradigma en términos de pasar de optimización estocástica a optimización robusta lo cambia todo. ¿Ya? El que la incertidumbre sea expresada a través de conjuntos hace que ya no pueda expresar un modelo monolítico. Y lo que nos estamos enfrentando son modelos biniveles, que son mucho, mucho más difíciles de resolver. Así que eso, jóvenes, espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias. ¿Preguntas? Oye, súper entretenido. Yo hay un tema que puede entretenido que puede reducir la cantidad de escenarios, porque acá si tú suponís que estáis hablando de coaliciones y todas las coaliciones están enfrentadas al mismo escenario, si se da el evento negativo, a todos les da el evento negativo. Si el evento es positivo, a todos les da el evento positivo, el evento medio, y como que en realidad es un escenario grande para todas las coaliciones y se alinean todas. Y la pregunta es, ahí no tenéis que el primero le fue bien, a la empresa 1 le fue bien, a la empresa 2 le fue mal, a todos, sino que suponéis que es paralelo en todas. Vamos a aprovechar de tu pregunta, Alejandro. Eso fue justamente lo que motivó que exploráramos los algoritmos de descomposición. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque cuando en el problema base el soporte de los parámetros de cada jugador es muy grande, tenés este problema combinatorial. Tú decís, quiero generar un escenario. ¿Pero qué es un escenario? Que al primer gallo le vaya de una manera, al segundo le vaya de otra forma, al tercero así, y por lo tanto el número de escenarios crece exponencialmente el número de jugadores y polinomialmente al soporte de la variable. Y se pone complicado. De hecho, en el mismo ejemplo que estábamos viendo nosotros, habían tres escenarios, alto, medio, bajo. ¿Ya? Y eso se repetía para todos. Exacto. Sin embargo, cuando tú haces lo que dices tú, pasas de 3 escenarios a 82. Exacto. Y ahí tú decís, no, ya, entonces estaban suponiendo que las mismas situaciones les pasaban a todos. Las demandas están perfectamente correlacionadas. ¿Sí? Pero no, eso no ocurre necesariamente en la práctica y cuando no ocurre esta cuestión. En el peor caso, sí. Cuando la correlación es cero, crece con m elevado a n. Y no es manejable. No, y ahí mostramos cómo se deterioran los tiempos. Me estoy aprovechando ahí la pregunta, pero pero para lo otro. Se degradan fuertemente. O sea, a partir de un cierto momento, por ejemplo, el multicad le toma 1 minuto y a Gurobi estaba ahí 1 hora. Y no hacía nada. O sea, en la hora no encontraba el óptimo. No, y el problema es que más encima tú puedes tener mucha simetría en las soluciones. Más encima. Entonces, tenés temas de estabilidad numérica, no sé. Sí, entonces la simetría, porque tú tenés que 1 y 2 es lo mismo que 2 y 1, entonces como tú lexicográficamente evitáis que se generen esas cuestiones y todo. Dolor de cabeza. Eso, por eso, sí, desde un punto de vista de Gurobi. ¿Alguna otra pregunta? Además de Gurobi, ¿qué otra aplicación? Solver, ¿qué ocupamos? Creo que solo Gurobi. Y Ciplex, creo que ocupamos, pero para resolver estos problemas chiquititos. Sobre todo porque este lo modelamos en MPL. Y teníamos licencia Ciplex, qué sé yo, y ocupamos Gurobi principalmente. Ya, sí, sí. A mí me gusta más Ciplex, porque es el que quizás aprendí cómo a utilizar. Okay. Solo por historia nomás, pero no es que les guste. O sea, si tú, ¿qué estás investigando tú? ¿Ocupas optimización? Vamos a entrar en Gurobi.
No, Buró y Santos. El que le guste. Y Buroi De hecho ahora Ciplex, entre comillas, en la académica, igual la achicaron. Es decir, ahora no está como full disponible. Es decir, antiguamente lo mejor de Ciplex era que era full, sin restricción, sin nada, sin cuestión. Y ahora, yo la última vez que me metí ahora a IBM, ¿Volvieron a achicarlo? No, lo achicaron. van a llegar a 200 variables, ¿te acuerdas? Justamente está ahí en esa cuestión. Entonces, no sé si porque yo siempre el sitio IBM es lo más críptico para uno está o no está, pero yo estoy con la 10 algo y... Sí. No, mi recomendación, ocupen la que puedan. O sea, Exacto. rápidamente se van a dar cuenta que están tan como state of the art o incorporando tantas cosas rápidamente. Buroi, Ciplex. Buroi Ciplex para problemas enteros mixtos, lineales, anda perfecto. Canitro probablemente sí que cosas no lineales, pero basta. Oye, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy en la misma línea que Ricardo. Ya. ¿Qué Estamos estás viendo? en modelos de degradación de componentes industriales. Ya, estoy diciendo fallas de máquina. Ya, perfecto. Distribuciones probabilísticas de falla. Ya, súper, Y con súper. eso ya los modelos de optimización para hacer transcripciones ¿O mantenimiento preventivo? mantenimiento. Sí, súper bien, ya, perfecto. Perfecto. Ya. Con datos de la misma. Mira, bien, súper. Un conchito de vida. No, súper, súper. Los modelos de mantenimiento predictivo son duros, sí, la verdad. Ahora me tocó ver algunos. Qué bueno, hay de todo, pero súper. Ya, súper. Muchas gracias, Mauricio. Excelente. Gracias a todos. La próxima semana es semana de receso acá en la universidad, así que no tenemos, así que se agradece a todos su presencia y nos vemos en 2 semanas más. Adiós. Muchas gracias, Mauricio. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, tú súper entretenida tu presentación, te pasaste. Oye, súper. Nos vemos el viernes, ¿cierto? Nos vemos el viernes, sí. Dale, un abrazo. Chao.